Bendiciones, mis queridos hermanos, que Dios les esté bendiciendo en este comienzo de semana, que Dios les dé fuerza para toda esta semana que comienza, que Dios prospere su economía, que Dios les suministre su espíritu y sus maravillas, y junto en esta semana poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con la lectura del Salmos capítulo 9, versículo 17. Y aquí vamos a aprender una verdad que nos sirve de advertencia sobre el peligro que tenemos o sobre el peligro que hay, mejor dicho, de olvidarnos de nuestro maravilloso y misericordioso Dios. Primeramente quiero detenerme para hacer un recordatorio del video anterior que tratamos los versículos 15 y 16, en el cual hemos aprendido sobre ese mensaje de esperanza que David nos transmitía de que los malvados, por más que planeen obras malvadas, obras para dañarnos, Dios no lo iba a permitir, Dios nos iba a guardar a nosotros y los malvados sufrirían las consecuencias de sus propias malas obras, dando el cumplimiento así a una verdad bíblica de que el ser humano cosecha pues lo que siembra, y David terminó el verso 15 y 16 llamándonos a la pausa y a la meditación sobre esa maravilla de Dios. Y ahora aquí en el verso 17 nos da el trágico final de esas personas que no se arrepienten. Dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol, todas la gente que se olvidan de Dios. Aquí David mencionó dos grupos, los malvados y los que se olvidan de Dios. Ambos grupos, si no se arrepienten y no le entregan su corazón a Jesucristo, serán trasladados a un lugar llamado Seol. Quizás me preguntarás qué es el Seol. Pues el Seol es un lugar de tormento en el cual en el Nuevo Testamento tenemos una revelación un poco más amplia. La palabra Hades, que se traduce en el griego en el Nuevo Testamento, es Hades e infierno. Y a ese lugar serán trasladadas las personas malvadas que no se arrepienten y aquellos que no por ignorancia, escuchen esto, que no se olvidan de Dios por ignorancia, sino que por voluntad propia toman la decisión de olvidarse de Dios, pues esos grupos de personas serán trasladados a ese lugar y posteriormente en el juicio final, como no habla Apocalipsis allí cerrando su libro, esas personas serán quitadas ese lugar de tormento, se presentarán delante del juicio del trono blanco, serán sentenciadas y lanzadas a un lago de fuego por la eternidad, viviendo separado de toda la gloria de Dios. Por eso este video hago una invitación a todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, a que no tienen por qué sufrir este trágico final. Simplemente recibe hoy a Jesús como tu Señor y Salvador y vive para Él, y Cristo te promete la vida eterna en su presencia, en su reino. Pero también este mensaje, este versículo, es una advertencia para los creyentes, para los cristianos que hoy estamos sirviendo al Señor sobre el peligro que hay de olvidarnos de Dios. Porque nosotros también somos débiles y si no nos presentamos delante de Dios toda la mañana en humildad, con un espíritu contrito y humillado delante del trono de Dios, a pedirle fortalecimiento, que nos guíe, que nos dé la mano y que nos dé a nosotros esa fuerza para no soltarnos de Él y no olvidarlo y negarlo. Hoy en día, en la actualidad, muchas personas sirvieron a Dios en el pasado, ministraron a Dios en el pasado, congregaron en una iglesia, sirvieron en una iglesia, pero hoy rechazan a Cristo y se olvidan de todos los caminos de Dios. Pues esas mismas personas también serán trasladadas al Seol si no se arrepienten y vuelven la mirada a la cruz, a Jesucristo. Que este versículo, que esta enseñanza no sea para aterrorizarnos, generarnos miedo y servir a Dios por obligación, por temor a ese lugar, sino que con devoción y con humildad nos presentemos delante de Dios para que Él nos dé la fuerza de no olvidarnos de Él. ¿Para qué? Para que luego, cuando pasemos de este mundo a la eternidad, podamos vivir eternamente con nuestro maravilloso Dios, que nos ha amado tanto, que ha enviado a Jesucristo a sufrir en una cruz del Calvario por nosotros, por estos viles pecadores,
Cristo vino y murió pagando un precio muy alto. Si Él no se ha olvidado de nosotros, pues tampoco nosotros no olvidemos de aquel que ha derramado hasta la última gota de su sangre por amor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga en este día, que Dios te dé la fuerza para que no nos olvidemos de Él.